en 98.5 FM. UNL Noticias. 8 de la mañana, 30 minutos. Arrancamos nuestra siguiente entrevista. Nos acompaña ya en nuestros estudios el magíster Israel Ramón, director de la maestría en Educación con mención en Educación Intercultural. Con él vamos a conversar en los próximos minutos acerca de, precisamente la educación intercultural en el país que atraviesa retos, desafíos, que ha tenido que irse amoldando a las circunstancias durante los últimos años. En determinados momentos, las escuelas unidocentes que funcionaban en las comunidades pasaron a convertirse en escuelas del milenio que estaban funcionando a largas distancias de las comunidades donde se encontraban, entre otros tantos tintes. Bienvenido, magíster, gracias por estar con nosotros. Bueno, hablemos un poco sobre educación intercultural. Más que ninguna otra modalidad, ha tenido que adaptarse durante los últimos años a las distintas circunstancias, tanto políticas como sociales, que han estado viviendo, y uno puede decir, eso ha sido algo a lo que han tenido que adaptarse los alumnos, pero más han tenido que adaptarse los maestros, y por eso es necesario actualizar conocimientos. Bienvenido. Buenos días a todos los oyentes, es un gusto estar con ustedes. Efectivamente, los vertiginosos cambios que se han dado a nivel económico, social, político, cultural, de cierta manera el sistema educativo ha tenido que adaptarse. Sin embargo, los procesos cambian, pero los sujetos pedagógicos, ¿qué estamos haciendo en ese trajinar de la educación intercultural? Como usted justamente ya lo manifestaba, consideraría que el romper los paradigmas actualmente es una tarea totalmente compleja, empezando ¿desde dónde? Desde la forma en cómo se ve el enfoque de la interculturalidad, mucho más allá de un enfoque, un modelo. Se tiene pensado de que esto realmente rescate el diálogo de saberes, la epistemología andina y una cultura que específicamente se base, ¿no?, en esas costumbres, en esas tradiciones, y sobre todo no perder y no olvidar desde dónde venimos también. Bien, bueno, la educación intercultural ha enfrentado desafíos, lo estábamos mencionando hace unos momentos. ¿Cuáles son los que está enfrentando actualmente? Perfecto, hablamos de la invisibilización de los conocimientos o de los saberes ancestrales. Por decirlo así, nos manejamos bajo un modelo educativo elitista. Prácticamente la educación convencional no ha tratado de equilibrar lo que significa esos saberes propios con la cultura occidentalista. Entonces, como que ha habido una supremacía, hemos dejado de lado lo nuestro para dar cabida a lo externo, aunque no está mal. Sin embargo, hay que resaltar que uno prácticamente en ese contexto tiene que revalorizar una educación que se base específicamente en qué, en las culturas, en las costumbres, en los saberes ancestrales, en el buen vivir y sobre todo sentirnos orgullosos de lo que somos. Bueno, lo decía yo hace un momento, ha tenido que atravesar diferentes desafíos, pero también han habido cambios favorables que se han dado en los últimos años que han favorecido, perdón la redundancia, que podamos estar hablando de educación intercultural cuando en un momento determinado era educación y ya. ¿En qué se diferencia la educación intercultural? Ya, perfecto. Justamente el hacer pedagógico o el hacer intercultural es justamente eso. Usted ya lo manifestó muy bien. Han existido algunos cambios significativos a través del tiempo. No obstante, hoy por hoy prácticamente se puede evidenciar que en las aulas se está simplemente tratando la temática, o bueno, en este caso el término interculturalidad se queda solamente en el texto. Uno de los desafíos más comunes es de que la educación intercultural tiene que pasar de lo teórico a la praxis, y es realmente lo que a veces preocupa, porque el marco legal, constitucional y legal de nuestro país, específicamente en el artículo 1, establece que nuestro país es intercultural y pluricultural. En la práctica, aún todavía se desconoce el hacer de los saberes ancestrales, los modelos de organización curricular son descontextualizados. Finalmente las aulas inclusivas o aulas amáuticas siguen siendo un sueño. Entonces en esa parte pensaría que se debería aún trabajar de manera holística. Bueno, entonces hay que prepararse para el futuro, con el fin de que podamos
encontrar mejores escenarios o mejorar los escenarios, Totalmente. que sería lo ideal. Ahora, ¿cualquier docente puede ser docente intercultural? Perfecto. Justamente el programa está enfocado para los profesionales de tercer nivel, en este caso que sean en el campo amplio de la educación. Bueno, ya estamos hablando de la maestría entonces. Efectivamente, Ya. sí. Justamente para los profesionales que ya están en el campo de la interculturalidad, asimismo para otros profesionales que realmente quieran romper paradigmas, quieran justamente tener una perspectiva más amplia de lo que significa. Cito a Catherine Rhodes, que es lo que ella nos dice, de que la educación intercultural no es implementar algo novedoso, simplemente reconstruir la cultura desde ¿qué? Desde otros epistemes, desde otras miradas y desde otras epistemologías. Bien, bueno, entonces yo le pregunto por qué. Porque a veces pueden existir ciertos temores de los docentes en general para poder enfocarse a la interculturalidad. Ejemplo, que yo deba tener conocimiento de una de las lenguas de los pueblos y nacionalidades, ya sea el quichua, el shuar, el ashuar. ¿Es indispensable aprender a estas lenguas? Perfecto, excelente interrogante. De hecho, a ver, generamos un espacio muy amplio cuando nosotros justamente abarcábamos estas tres problemáticas, como ya lo había mencionado. Es abierto, no necesariamente se tiene que conocer, porque si nosotros hablamos de la transversalización de la interculturalidad como enfoque, significa de que esto tiene que abrir escenario mucho más allá, ¿no?, de los pueblos originarios. Entonces, ¿qué significa? De que cada docente, si hablamos de la transversalización, es prácticamente aquello que nos compete a cada uno de nosotros como educadores. Entonces, no necesariamente, es abierto el espacio a fin de que podamos, insisto, ¿no?, mirar más allá. Muy bien. Bueno, entonces, hablemos de la maestría ya. ¿Qué busca, con qué finalidad nació? Ustedes debieron desarrollar un estudio de pertinencia y se vio la necesidad de que se cree por qué razones. Perfecto. De hecho, las tres problemáticas enfocadas en sí apuntan hacia esto. Bueno, en primer lugar, considerando el marco legal constitucional de la República del Ecuador, en donde se considera un Estado multicultural, pluricultural. Sin embargo, ya en el quehacer o en la praxis real, esto no se refleja. Hay muchos aspectos que realmente la pedagogía, bueno, hablemos un poquito de la pedagogía occidentalista, que de una u otra forma ha opacado o ha minimizado los saberes propios. Justamente el poder articular esos saberes originarios con la pedagogía moderna o interrelacionar, pensaría que es lo más ideal. Entonces nosotros partimos justamente de las necesidades de que tienen los educadores, de que en las aulas lamentablemente no se está llevando a cabo un proceso de educación intercultural, más bien esto se lo ha considerado como desde un enfoque folclórico. Hacemos las actividades, pero realmente no se lo vive, no se lo siente. La interculturalidad tiene que ir mucho más allá. Los modelos de gestión curricular prácticamente no responden a las individualidades o a las características propias de la población, lo que se da más cabida a este enfoque occidentalista. Finalmente, las propuestas didácticas. Hoy en día nosotros veíamos la necesidad que es indispensable el fomentar estas estrategias pedagógicas amáuticas, que no es otra cosa que partir el proceso de enseñanza y aprendizaje desde esas características propias de los sujetos, desde el pensamiento comunal también, es decir, revalorizar todo lo que comprende, ¿no?, al contexto en sí, en donde se forman y fortalece la educación intercultural. Muy bien, bueno, vamos a hablar entonces ya del contenido de la maestría. ¿Qué asignaturas vamos a ir viendo en el camino? Perfecto. De hecho, a ver, tenemos algunas asignaturas enfocadas en fortalecer las habilidades investigativas en cuanto a la educación intercultural. También tenemos... Es que creo que va de la mano, en el sentido de que quizás en el resto de pedagogías uno debe prepararse para enseñar bien. Exacto. Pero en este caso, además del prepararse para enseñar bien, es necesario prepararse en conocimiento del entorno en el que se va a desenvolver. Todos veremos historia nacional en alguna parte de nuestras carreras, pero no todos veremos historia de los pueblos indígenas en el país. Efectivamente. Entonces, el conocimiento de las comunidades es vital. Claro, totalmente de acuerdo. Y aquí para acotar algo adicional, cuando nosotros nos referimos al saber pedagógico,
al saber curricular y al saber didáctico, efectivamente hacemos ese tipo de relación. Nosotros lo analizábamos las habilidades investigativas en cuanto a la epistemología intercultural. Efectivamente, yo pensaría que es una necesidad urgente que se tiene que fortalecer. Otra está en cuanto a las políticas educativas de género, de igualdad, de interculturalidad. También es algo que la normativa lo dice, pero ya en el contexto real prácticamente no se lo aplica. Otra tenemos acerca de las aulas amáuticas o aulas inclusivas desde un enfoque amáutico, justamente lo que le manifestaba hace un momento. Asimismo tenemos otra asignatura, la epistemología o filosofías andinas. Ya. Entonces hemos tratado realmente que los contenidos abarquen esa necesidad de la población. Nos hemos enfocado específicamente en ese sentido. Bueno, el docente por naturaleza es curioso, ¿no? Y está investigando siempre, es casi que autodidacta. Ya vienen con algunos conocimientos previos. Lo que se hace acá es fortalecer un poco más. ¿Qué otras asignaturas tenemos? Ya, justamente también tenemos aquí los trabajos de titulación, efectivamente que apuntan a fortalecer ese aspecto fundamental de la investigación, ¿no? Entonces aquí, en este caso los estudiantes tendrán la oportunidad, insisto, de romper los paradigmas, ¿no? Romper este paradigma de colonial en donde se establece que la educación es lineal o es vertical. Entonces tenemos otras asignaturas como, ya lo había manifestado hace un momento, las aulas inclusivas, las metodologías, modelos de gestión curricular desde el pensamiento comunal. Entonces, entre otras asignaturas que se van a dictar. Bueno, mencionó los trabajos de titulación. ¿Qué modalidades existen para poder titularse? Perfecto, tenemos el informe de investigación y lo que llamábamos la tesis. Perfecto, exacto. Y el artículo científico. Esas son las dos modalidades. Dos vías. ¿Qué cohorte es esta? Justamente estamos en la etapa de la difusión. Le comento que es la primera cohorte. Estrenadita. Sí. Bueno, eso nos dará algunas respuestas al final de este proceso de cómo está la educación intercultural en el país. Entiendo yo que las tesis o los artículos irán alrededor de este tema y tendremos ya más investigación que nos podrá servir para las próximas cohortes, pero sobre todo para que vayamos mejorando también nuestras pedagogías al interior de la universidad ya con los resultados que se obtengan. Exacto. Entonces, esa es la finalidad. Definitivamente fortalecer, tratar de articular lo que históricamente ha sido relegado o excluido. Entonces, lo que nosotros pensamos es unir. ¿A través de qué? De la complementariedad, justamente la teoría sistémica y sobre todo algo que no debemos olvidar acá es de que mucho más allá, ¿no?, de los contenidos teóricos, lo primordial es la reflexión crítica, el pensamiento, ¿no?, hacia dónde nosotros queremos llegar. Insisto, pensaría de que la oportunidad está ahí, esto no se lo tiene que ver como, yo no soy del campo, no tendría por qué involucrarme, no, todo lo contrario. Por ahí va la siguiente pregunta. Yo le preguntaba hace un momento si es indispensable que se conozca sobre lenguas originarias, pero más allá de eso también ¿hay suficiente campo de empleo para la educación intercultural? Totalmente. De acuerdo al estudio de pertinencia que nosotros lo realizamos, hay bastante, sin lugar a dudas. De hecho, en este caso, cuando los estudiantes salen al proceso de reinserción al Ministerio de Educación, han habido oportunidades que han tenido que elaborar en este campo. Sin embargo, se han visto con la necesidad de fortalecer, ¿no?, justamente lo que acabábamos de manifestar. Bien, bueno, hay espacio. Entonces. Totalmente. Bueno, ¿qué podemos hablar de los docentes? Ya sabemos quiénes estarán a cargo de las distintas asignaturas. Perfecto. Le comento que eso justamente ya nos hemos reunido con el Consejo Consultivo. En esta semana lo estamos definiendo porque tenemos hasta el 3 de julio que entregar las ternas. Bueno, sí. Y de ahí se va a elegir todavía. Efectivamente. Estamos ahora mismo en el proceso de inscripción. Empezamos clases, entenderé yo que en agosto. Exacto. ¿Ya? Sí. Háblenos un poco acerca de los costos y la modalidad de estudio. Perfecto. La modalidad de estudios es 100% en línea. Son prácticamente dentro de los componentes 10% asíncrono y 90% asíncrono, ¿no?
Los costos, prácticamente es una maestría que está en los $3,600, ¿sí? Con 2 periodos académicos ordinarios, la cual justamente tiene un total de horas de 1,440. Bien, bueno, accesible, se puede decir, tiene un precio bastante competitivo, una maestría que yo la verdad no la he escuchado, por más que estoy tratando de hacer memoria, es quizás pionera en este campo, bastante atractiva. Finalmente, ¿cómo hacemos para inscribirnos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién vamos? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Para nosotros inscribirnos tenemos que ingresar directamente al portal de la Universidad Nacional de Loja, en este caso www.unl.edu.es, ingresamos a la parte de posgrados y específicamente ahí está la oferta académica. En la página de la Universidad Nacional. Efectivamente. Muchísimas gracias, profe, por la visita. Nos comentan cómo les va. Sí, tengo mucha curiosidad de esta maestría que está de alguna forma siendo pionera en el área, en este campo que no ha sido muy explotado. Exacto. Invitación final. Muchísimas gracias a todos y bueno, realizamos una cordial invitación a todos los profesionales que estén interesados en cursar esta maestría. Realmente será una experiencia grandiosa, sobre todo siempre manifestando de que hay que romper los paradigmas en cuanto al sistema educativo. Tenemos que unirnos, no sé en qué momento nos separamos, entonces yo pensaría que esta es la gran oportunidad y el reto que tenemos todos como educadores. Agradecemos la presencia en nuestros estudios, me emociona mucho, del magíster Israel Ramón, director de la maestría en educación con mención en educación intercultural. Una maestría pionera que está apareciendo ya entre las diferentes ofertas que tiene la Universidad Nacional de Loja y que se abre hacia un campo que no ha sido muy explorado, pero que es altamente necesario. Muchísimas gracias, magíster. Invitado siempre para comentarnos cómo avanza la maestría y demás temas. Perfecto. Ya que estamos...